Un multimillonario arrogante se niega a presentarse como candidato ante un juez negro. Pero lo que el juez hace a continuación deja a todos en shock. Martin Grant entró en la sala del tribunal con la misma confianza con la que entró en las salas de juntas de empresas multimillonarias. A sus 52 años, estaba en la cima de su poder. Era el fundador y director ejecutivo de un imperio tecnológico global que valía más dinero del que la mayoría de la gente podía imaginar. Martin no solo era rico, sino intocable, o eso creía él. Hoy se enfrentaba a cargos de evasión fiscal y expansión ilegal de propiedades, delitos que sus abogados le habían asegurado que eran inconvenientes menores. Apenas prestó atención cuando se presentaron los cargos en su contra. Unas cuantas multas, algunas comparecencias ante el tribunal, nada de eso pudo hacer mella en su estilo de vida o reputación. Había manejado cosas peores. Vestido con un traje confeccionado a la perfección, Martin entró en la sala del tribunal flanqueado por su equipo legal, un pequeño ejército de abogados vestidos con trajes grises a juego. El suelo pulido parecía reflejar su expresión de suficiencia mientras caminaba con paso tranquilo hacia la mesa del acusado. No miró a los espectadores sentados en la galería, gente corriente que lo miraba con curiosidad, desdén o admiración. Para Martin, eran insignificantes. La sala del tribunal en sí era modesta en comparación con los espacios grandiosos a los que Martin estaba acostumbrado. No era el tipo de entorno en el que esperaba encontrarse. Las paredes revestidas de madera y la alfombra de tonos apagados carecían de la elegancia de sus oficinas corporativas, y la iluminación fluorescente arrojaba un resplandor crudo sobre la sala. Martin miró a su alrededor, con los labios ligeramente curvados en señal de disgusto, antes de sentarse en la mesa de la defensa. La jueza que presidía el tribunal, Olivia Daniels, entró momentos después. Una mujer de unos 40 años con una presencia imponente. La jueza Daniels destilaba autoridad sin necesidad de levantar la voz. Era una distinguida mujer negra que había pasado décadas forjando su reputación como una justa pero formidable ejecutora de la justicia. Su agudo intelecto y su negativa a doblegarse ante presiones externas la habían hecho respetada y temida en los círculos legales. Cuando el alguacil llamó a todos a ponerse de pie, la sala se llenó de un ruido de pies. Abogados, jurados y espectadores se pusieron de pie al unísono. Todos, excepto Martin. Sentado con los brazos cruzados, Martin se reclinó en su silla como para dejar en claro algo. El alguacil se aclaró la garganta y lo miró. «Señor Grant, levántese para el juez». Martin no se movió. «No perdamos el tiempo con teatralidades», murmuró lo suficientemente alto para que quienes estaban cerca lo oyeran. Su voz tenía un tono despectivo, el tipo de tono que sugería que estaba acostumbrado a salirse con la suya sin que nadie le hiciera preguntas. Un murmullo se extendió por la sala. Los espectadores intercambiaron miradas de asombro, e incluso los propios abogados de Martin se removieron incómodos en sus asientos. Uno de ellos se inclinó y susurró con urgencia, pero Martin lo despidió sin pensarlo 2 veces. La jueza Daniels tomó asiento en el estrado, con el rostro sereno e inescrutable mientras miraba a Martin. No reaccionó de inmediato a su flagrante negativa a ponerse de pie. En cambio, permitió que un momento de silencio se extendiera por toda la sala mientras el peso de su mirada se posaba pesadamente sobre él. «Señor Grant», dijo con voz mesurada pero firme, «en esta sala todos se ponen de pie. Eso lo incluye a usted». Martin la miró a los ojos y esbozó una leve sonrisa burlona. «Con el debido respeto, señoría, no estoy aquí para rituales inútiles. Creo que podemos pasar directamente al tema que nos ocupa». La tensión en la sala aumentó. La jueza Daniels no levantó la voz, pero su mirada se endureció. «Se ha tomado nota de su negativa a seguir el protocolo del tribunal», dijo. «Procedamos». El fiscal comenzó a presentar los cargos, describiendo los supuestos intentos de Martin de manipular las leyes de propiedad para obtener beneficios personales y evadir millones en impuestos. Pero Martin apenas escuchó. Se reclinó en su silla, sus dedos golpeando rítmicamente la mesa como si estuviera aburrido. De vez en cuando, le susurraba algo a su abogado principal, quien asintió pero parecía cada vez más incómodo. Para Martin, todo esto era una formalidad. Las pruebas no le preocupaban. Contaba con el mejor equipo legal que se podía comprar y confiaba en que encontrarían suficientes lagunas en el caso de la fiscalía para conseguir que se desestimaran los cargos.
Mientras el fiscal mostraba documentos y diagramas al jurado, Martin dejó que sus ojos vagaran. Escrutó a los espectadores, notando sus expresiones de desdén o curiosidad. Nada de eso le molestó. En todo caso, disfrutó de la atención. Pero cuando volvió a mirar a la jueza Daniels, vio algo que le hizo reflexionar. Sus ojos estaban fijos en él, agudos e inflexibles. No había desdén ni frustración en su expresión, solo una determinación inquebrantable. Por primera vez, Martin sintió un atisbo de inquietud, aunque lo descartó rápidamente. Cuando el tribunal levantó la sesión para el almuerzo, la actitud de Martin no había cambiado. Cuando se levantó de la mesa del acusado, murmuró algo en voz baja sobre perder el tiempo. Los espectadores lo vieron salir de la sala del tribunal y sus susurros se hicieron más fuertes una vez que estuvo fuera del alcance auditivo. La jueza Daniels permaneció sentada, viéndolo irse, con la misma expresión tranquila que había mantenido durante toda la mañana, pero en su mente ya había tomado nota de su flagrante falta de respeto, no solo hacia ella, sino hacia el sistema judicial en su conjunto. Martin Grant no se había dado cuenta todavía, pero su arrogancia había preparado el terreno para algo mucho más importante que una simple audiencia sobre cargos menores. Y el juez Daniels estaba dispuesto a recordarle, en términos inequívocos, que nadie, por rico o poderoso que fuera, estaba por encima de la ley. La audiencia se reanudó después del almuerzo, y Martin Grant regresó a la mesa de los acusados con la misma expresión de suficiencia que había mostrado durante toda la mañana. Sus abogados, ahora visiblemente tensos, repasaban sus notas, susurrando furiosamente mientras se preparaban para la siguiente ronda de procedimientos. Martin, sin embargo, parecía completamente desinteresado. Se reclinó en su silla, tamborileando perezosamente con los dedos sobre la mesa, y miró alrededor de la sala como si estuviera asistiendo a una conferencia aburrida. El fiscal, un hombre serio llamado Paul Greer, comenzó a presentar pruebas adicionales de la supuesta evasión fiscal de Martin. Mostró gráficos y documentos financieros en el proyector de la sala del tribunal, explicando cómo la empresa de Martin había utilizado sociedades fantasma para ocultar ingresos millonarios. Mientras Greer hablaba, Martin puso los ojos en blanco. Su desdén quedó a la vista de todos. «Oh, por favor», murmuró en voz baja, lo suficientemente alto para que lo oyeran las personas sentadas cerca. Algunas cabezas se volvieron hacia él, pero las ignoró, cruzándose de brazos y dejando escapar un suspiro exagerado. Greer, manteniendo la compostura, continuó exponiendo su caso. Señaló una transacción particular que involucraba la adquisición de una propiedad, explicando cómo la compra había violado las leyes de zonificación, pero antes de que pudiera terminar, Martin lo interrumpió. ¿De verdad vamos a perder el tiempo discutiendo un tecnicismo de zonificación?, dijo Martin con voz llena de sarcasmo. Señaló la pantalla con un gesto despectivo. Esto no es más que una tontería burocrática. Todo el mundo sabe que estas leyes están obsoletas. La interrupción provocó murmullos en la sala. La jueza Olivia Daniels levantó una mano para silenciar a la sala. Su expresión era tranquila pero firme cuando se dirigió a Martin. «Señor Grant», dijo con tono comedido, «esta es su primera y única advertencia. En esta sala, no interrumpirá a los abogados. ¿Me he expresado con claridad?» Martin sonrió burlonamente, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Está claro como el cristal, señoría», respondió con tono de fingida cortesía. Satisfecho, el juez Daniels le hizo un gesto al fiscal para que continuara. Pero menos de 5 minutos después, Martin lo interrumpió nuevamente. Esta vez, se reclinó en su silla y bostezó ruidosamente mientras Greer presentaba una cronología de los negocios financieros de Martin. «¿Vamos a estar aquí todo el día?», bromeó Martin, con la voz lo suficientemente alta como para provocar una fuerte inhalación en la galería. «Tengo mejores cosas que hacer». La tensión en la sala era palpable. Incluso los abogados de Martin, que antes habían defendido sus payasadas con sonrisas nerviosas, ahora intercambiaban miradas de pánico. Uno de ellos se inclinó y le susurró con urgencia: «Martin, tienes que parar. Estás empeorando las cosas». Pero Martin no les hizo caso. Para él todo esto era teatro y él era el actor estrella. Su riqueza y su poder lo habían protegido durante tanto tiempo que no podía concebir una situación en la que no lo hicieran. Sin embargo, la jueza Daniels no se divirtió. Cruzó las manos sobre el estrado y miró fijamente a Martin con una mirada imperturbable. «Señor Grant», dijo con voz tranquila pero firme,
Parece que usted piensa que esto es una broma. Le aseguro que no lo es. Si continúa perturbando el proceso, lo acusaré de desacato al tribunal. Martin volvió a sonreír con sorna, como si sus palabras no tuvieran peso. Con el debido respeto, señoría, dijo, inclinándose hacia adelante. No estoy aquí para perder el tiempo en algo tan trivial. Seguramente tiene casos más importantes que atender que este. La sala del tribunal estalló en susurros, y los espectadores intercambiaron miradas incrédulas. Incluso la taquígrafa del tribunal se detuvo un momento, con los dedos suspendidos sobre las teclas mientras procesaba lo que Martin acababa de decir. La jueza Daniels no se inmutó. Golpeó suavemente el mazo, y el sonido se abrió paso entre los murmullos. El respeto no es opcional en esta sala, señor Grant, dijo con calma. Su arrogancia no lo protegerá de las consecuencias de sus acciones. Martin se reclinó en su silla, todavía con esa leve sonrisa burlona, pero por un breve instante hubo un destello de inquietud en sus ojos. El tono del juez Daniels tenía un peso que no podía ignorar y por primera vez sintió que tal vez estaba yendo demasiado lejos. El fiscal continuó, visiblemente envalentonado por la intervención del juez Daniels. Detalló cómo el desprecio de Martin por las leyes de zonificación había causado daño a las comunidades locales, señalando casos específicos en los que los proyectos de Martin habían desplazado a residentes o violado las normas ambientales. Pero Martin, en lugar de mostrar remordimiento, redobló su arrogancia. Cuando Greer mencionó el impacto en un barrio de bajos ingresos, Martin se rió suavemente y sacudió la cabeza. «Ahórrate las historias tristes», dijo en voz baja, aunque lo suficientemente alto para que se le oyera. El martillo de la jueza Daniels golpeó con fuerza y el sonido resonó en la sala. «Señor Grant», dijo con un tono de voz que ahora sonaba cortante, «si no puede comportarse con el decoro que se espera en este tribunal, tomaré medidas. Considere esta su última advertencia». La sonrisa burlona de Martin vaciló por un breve instante, pero se recuperó rápidamente, encogiéndose de hombros como si dijera, «Haz lo que tengas que hacer». Los espectadores, percibiendo la creciente tensión, se sentaron en los bordes de sus asientos, ansiosos por ver cómo se desarrollaría esta batalla de voluntades. A medida que avanzaba la audiencia, la arrogancia de Martin seguía a la vista, pero la paciencia de la jueza Daniels no era infinita. Con cada burla, interrupción y comentario despectivo, el peso de su autoridad se hacía más pesado y estaba claro para todos los presentes en la sala que se avecinaba un ajuste de cuentas. La sala del tribunal estaba en silencio cuando el fiscal se acercó al estrado después de una breve consulta con su equipo. «Señoría», comenzó, con voz firme, pero con un peso que sugería que algo monumental estaba a punto de suceder, «la fiscalía desea llamar a un testigo de refutación, James Porter». Hubo un revuelo en la galería, pero la reacción de la defensa fue mucho más reveladora. Martin Grant se quedó paralizado. Su sonrisa burlona fue reemplazada por un destello de reconocimiento e inquietud. Su abogado principal se inclinó hacia él y le susurró furiosamente al oído, pero la atención de Martin estaba fija en las puertas de la sala del tribunal cuando se abrieron. James Porter entró en la sala, un hombre de unos 40 años que vestía un traje sencillo que parecía fuera de lugar en medio del brillo refinado del lugar. Su postura era firme, pero había una corriente subyacente de tensión en sus movimientos, como si llevara sobre sus hombros el peso del momento. Los murmullos en la galería se hicieron más fuertes cuando James tomó su lugar en el estrado de los testigos y levantó la mano derecha para prestar juramento. Había sido contador en Grant Global Technologies durante más de una década antes de irse en circunstancias misteriosas. Pocos habían oído su nombre desde entonces. En la mesa de la defensa, la expresión de Martin se ensombreció, se movió en su asiento y golpeó la mesa con los dedos, nervioso. La jueza Daniels observó el cambio con interés, su mirada oscilando entre Martin y el hombre que claramente lo había desconcertado. El fiscal comenzó su interrogatorio con una precisión deliberada. «Señor Porter, ¿puede explicarnos cuál fue su función en Grant Global Technologies durante su empleo?» James asintió con la cabeza y habló con voz firme. «Yo era el contador principal de la empresa. Supervisaba las auditorías financieras, preparaba informes para los accionistas y me aseguraba del cumplimiento de las normas fiscales». «¿Y cuánto tiempo estuvo usted trabajando allí?» «11 años»,
respondió James mirando brevemente a Martin. Me fui hace 5 años. El fiscal asintió y se acercó al jurado. Señor Porter, ¿podría explicarnos por qué dejó la empresa? Por primera vez, James dudó, aferrándose con fuerza al borde del estrado. Me fui porque descubrí prácticas que no podía tolerar. Prácticas que eran poco éticas y, en algunos casos, ilegales. La sala estalló en susurros. La jueza Daniels golpeó una vez con el mazo para restablecer el orden, aunque su expresión denotaba intriga. El fiscal insistió. ¿A qué tipo de prácticas se refiere? James se enderezó y su voz ganó fuerza. Falsificar registros financieros para engañar a los accionistas, explotar cuentas en el extranjero para evadir impuestos y canalizar fondos de la empresa hacia proyectos personales bajo la apariencia de gastos comerciales. En la mesa de la defensa, Martin se puso de pie de un salto. «Esto es una tontería», gritó, y su voz resonó en la sala del tribunal. «Señoría, este hombre está amargado y miente descaradamente». La jueza Daniels enarcó una ceja y su tono fue gélido. «Señor Grant, siéntese y permita que el testigo continúe». Martin volvió a sentarse de mala gana, con la mandíbula apretada mientras sus abogados se apresuraban a recuperar el control de la situación. El fiscal prosiguió. «Señor Porter, ¿tiene pruebas que respalden estas afirmaciones?» James asintió y sacó una carpeta de su maletín. «Sí, lo sé. Antes de irme guardé copias de documentos que, según mi opinión, mostraban pruebas claras de irregularidades». Le entregó la carpeta al alguacil, quien se la llevó al juez. La jueza Daniels hojeó las páginas, examinando con su mirada aguda cada documento con una precisión experta. La sala del tribunal quedó en silencio mientras examinaba el contenido. Esto incluye correos electrónicos, registros financieros y memorandos internos, explicó James. Muestran un patrón de actividad fraudulenta orquestada por el señor Grant y aprobada en los niveles más altos de la empresa. El fiscal aprovechó la oportunidad para dirigirse al jurado. Damas y caballeros, estas pruebas presentan un panorama condenatorio de un hombre que no solo ha violado la ley, sino que ha construido su imperio sobre la base del engaño y la explotación. Mientras se proyectaban los documentos en el proyector, la sala del tribunal quedó boquiabierta. Un correo electrónico de Martin a un alto ejecutivo decía: «Haga que los números cuadren, cueste lo que cueste». Otro memorando detallaba instrucciones para canalizar fondos a cuentas en el extranjero, firmado con las iniciales de Martin. El fiscal se volvió hacia James. «Señor Porter, ¿por qué esperó hasta ahora para presentarse?» La voz de James se suavizó y, por primera vez, hubo un rastro de arrepentimiento. Tenía miedo. Sabía lo poderoso que era el señor Grant y no pensé que nadie me creería. Pero cuando me enteré de este caso, me di cuenta de que ya no podía permanecer en silencio. En la mesa de la defensa, la actitud confiada de Martin se había derrumbado por completo. Susurró furiosamente a sus abogados, con el rostro pálido mientras el peso de la evidencia caía sobre él. La jueza Daniels, con expresión indescifrable, levantó la vista de la carpeta. «Señor Grant», dijo con voz tranquila pero firme, «¿tiene algo que decir en respuesta a estas acusaciones?» Martin se levantó lentamente, agarrando con las manos el borde de la mesa. «Esto es una cacería de brujas», dijo, con la voz temblorosa por la ira apenas contenida. «Estos documentos son falsos y este hombre miente porque me guarda rencor». Pero sus palabras no transmitían la confianza que tenían al principio del juicio. Las pruebas eran contundentes, y todos los presentes en la sala podían verlo. La jueza Daniels asintió, sin apartar la mirada de Martin. «Dejaremos que el jurado decida», dijo simplemente. Cuando James bajó del estrado, la tensión en la sala era eléctrica. El otrora arrogante multimillonario ahora estaba sentado encorvado en la mesa de la defensa, con su bravuconería destrozada. La sala del tribunal había visto la verdad y no había forma de escapar de ella. El juicio, que en un principio se había centrado en cargos menores, había dado un giro dramático. Las pruebas de la corrupción y la codicia de Martin habían cambiado el curso de los acontecimientos, y estaba claro que el jurado y el juez Daniels no serían indulgentes. La sala del tribunal quedó en silencio cuando la jueza Olivia Daniels regresó al estrado. El jurado había emitido su decisión, pero todos esperaban ansiosos escuchar lo que diría la jueza, que había presidido el caso con firme autoridad. Todas las miradas estaban puestas en Martin Grant,
El otrora arrogante multimillonario que ahora estaba paralizado en su silla, con las manos agarrando la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. La sonrisa petulante había desaparecido y había sido reemplazada por una expresión cenicienta de incredulidad. La jueza Daniels comenzó sus comentarios finales con un tono mesurado, su voz atravesando la tensa atmósfera como un bisturí. «Señor Grant», dijo mirándolo fijamente, «a lo largo de este juicio, usted ha demostrado no solo un absoluto desprecio por la ley, sino también por quienes la defienden. Su comportamiento en esta sala ha sido nada menos que despectivo, un reflejo de la arrogancia con la que se ha comportado durante años fuera de estos muros». Martín se movió incómodo, pero no se atrevió a interrumpir. «Este tribunal le dio la oportunidad de abordar los cargos contra usted de manera justa y honesta», continuó el juez Daniels. «En cambio, se burló de los procedimientos, menospreció a quienes buscaban justicia y asumió que su riqueza e influencia lo protegerían de rendir cuentas. Esa suposición termina hoy». Los murmullos de los espectadores se hicieron más fuertes, y la jueza Daniels golpeó su mazo una vez para restablecer el orden. El poder de sus palabras flotaba en el aire, y la sala contuvo la respiración mientras se preparaba para pronunciar el veredicto. «Este tribunal lo declara culpable de múltiples cargos de fraude, evasión fiscal y obstrucción deliberada de la justicia», declaró con voz firme. «Las pruebas presentadas en este caso han revelado un patrón de engaño y explotación que no puede ni debe ignorarse». Martin se desplomó en su silla, con el rostro en shock. Por primera vez pareció percibir todo el peso de sus acciones y sus consecuencias. Su abogado principal le susurró furiosamente al oído, pero Martin no respondió. La jueza Daniels no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia adelante y su mirada penetrante se clavó en Martin. Sus acciones no solo han defraudado a los accionistas y manipulado el sistema para obtener ganancias personales, sino que también han dañado a innumerables comunidades que usted desplazó para obtener ganancias y dejó que soportaran el peso de su codicia. Este tribunal no permitirá que ese daño quede sin respuesta». Luego vino el anuncio que provocó una oleada de asombro en la sala. Además de una larga condena de prisión de 20 años, Martin recibió la orden de pagar una indemnización por un total de cientos de millones de dólares. Pero el aspecto más sorprendente de la sentencia fue la directiva del juez Daniels. Una parte sustancial de la fortuna personal de Martin se destinaría a programas comunitarios, iniciativas de vivienda y proyectos de restauración medioambiental en las zonas más afectadas por sus proyectos inmobiliarios ilegales. «Esta restitución no es simplemente una sanción», dijo el juez Daniels. «Es un paso hacia la rectificación del daño que usted ha causado y hacia la garantía de que aquellos a quienes usted trató de explotar tengan la oportunidad de reconstruir lo que usted tan cruelmente les arrebató». La sala del tribunal estalló en murmullos de aprobación e incredulidad. Los espectadores susurraban entre sí, asombrados no solo por la dureza de la sentencia, sino por la naturaleza audaz y transformadora de la orden de restitución. Sin embargo, Martin estaba demasiado aturdido para hablar. Sus abogados estaban a su lado, discutiendo frenéticamente la posibilidad de apelar. Pero Martin permanecía inmóvil, mirando la mesa como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de suceder. El multimillonario confiado que una vez había desestimado el proceso como una pérdida de tiempo, ahora parecía pequeño, derrotado y completamente impotente. Cuando el alguacil se acercó para esposar a Martin, la jueza Daniels pronunció sus últimas palabras. «Que este caso sirva de recordatorio», dijo, con voz que resonaba con autoridad. «Nadie, ni siquiera los más ricos entre nosotros, está por encima de la ley. La justicia prevalecerá, y quienes intenten socavarla se enfrentarán a las consecuencias». Martin se puso de pie, con la cabeza gacha mientras las esposas hacían ruido en sus muñecas. La sala del tribunal observó en silencio mientras se lo llevaban. Su traje, que antes era impecable, ahora contrastaba marcadamente con el comportamiento destrozado del hombre. Afuera del juzgado se había reunido una multitud, esperando ver el resultado. Cuando se difundió la noticia del veredicto, estallaron vítores. Las personas que habían seguido el caso de cerca celebraron no solo el veredicto de culpabilidad, sino la importancia de lo que representaba. La idea de que incluso los más poderosos podían rendir cuentas por sus acciones. En las semanas siguientes, la decisión del juez Daniels
se convirtió en un tema de debate nacional, elogiado por su imparcialidad y su impacto. Los expertos legales la aclamaron como un ejemplo innovador de justicia restaurativa, mientras que los activistas de las comunidades afectadas la vieron como un reconocimiento de sus luchas que se esperaba desde hacía tiempo.